Bueno amigos, bienvenidos al directo de hoy. Hoy vamos a dar una clase de electricidad, ¿vale? Ahí intenté poner el efecto espejo, pero yo espero que se entienda bien y se vea bien a donde queremos llegar, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Vamos a esperar a que entren todos, que ya están ahí entrando, a ver si solucionamos el problemilla este. Vamos a ver. Veamos. Vale. Bueno, mis queridos amigos, vamos a dar una clase de electricidad hoy. Os voy a dar un poquito de lo que es la básica de electricidad de una vivienda, para que podamos entender cómo funciona la electricidad de una vivienda. Porque nosotros siempre vemos un montón de cables, un montón de cosas, un montón de mecanismos, pero nadie, o casi nadie, excepto los que tienen estudios o trabajaron de eso, entienden para qué sirve cada uno de ellos. Muchos de nosotros a veces vamos a cambiar un enchufe en nuestra casa y lo vemos tan sencillo como coger, ir a la ferretería y decirle: oye Manuel, dame un enchufe por ahí, ¿cuál te doy? Pues mira, dame uno cualquiera, el que más a mano tengas. ¿Cuánto vale ese? Ese 5 euros, dame ese. Y después llegas a tu casa y te encuentras con el problema que ese enchufe no vale para ese chasis, esa caja es demasiado grande para el chasis que lleva ese enchufe, y mil historias más. Y estoy hablando de la parte más sencilla, que es un enchufe. Ya no os cuento si os hablo, pues, por ejemplo, de un interruptor, un conmutador, un cruzamiento, ¿vale? Que todos hacen el mismo trabajo. Cuando lo vemos por la parte exterior, pues estamos viendo lo que es la plaquita donde encendemos y apagamos. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Todos valen, todos encienden y apagan. No, señor. No, señor. Te voy a decir por qué. Porque unos son interruptores, otros son cruces y otros son cruzamientos. ¿De acuerdo? Y unos llevan 2 agujeros, otros llevan 3 agujeros y otro lleva 4 agujeros. Por el número de cables que tiene que llevar para que esa instalación funcione correctamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar con nuestra instalación de corriente en una vivienda. ¿Qué es lo que solemos ver en una vivienda? ¿Qué solemos ver en una vivienda? Bien, solemos ver siempre un aparatito, ¿vale? Que normalmente, antiguamente, era el ICP. Es donde tú en el cuadro eléctrico de la vivienda cortabas la corriente, ¿vale? Decías, bueno, pues corto aquí y cortabas el ICP. El ICP ya no se usa. ¿Por qué ya no se usa el ICP? El ICP significaba interruptor controlador de potencia. Ya lo dice el nombre, quiere decir que la potencia de corriente que entraba en esa vivienda lo controlaba ese aparato, ¿de acuerdo? Bien, ahora desde que ya hicieron los contadores nuevos digitales, que ya tienen su centralita y todo, pues entonces ya hicieron el IGA, ¿vale? El interruptor general automático, que es el interruptor general automático de la vivienda, lo que sería el IGA, ¿vale, chicos? Que es el primer aparatito del lado izquierdo que encontramos siempre en nuestro cuadro eléctrico, ¿vale? El ICP ya lo tiene el contador nuevo. Bien, ¿cómo empezamos? Pues siempre entra lo que es la cometida del edificio, ¿vale? Entra la cometida del edificio y ahí entra a su cuadro trifásico, porque la cometida entra trifásica, y de ahí se hacen derivaciones monofásicas hacia las viviendas. ¿Vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero nosotros vamos a hablar de instalaciones dentro de la vivienda. Yo simplemente quiero que entiendan a lo que nosotros llamamos acometida, porque la acometida de corriente es la que entra en el cuadro trifásico. Y luego están las derivaciones individuales, que son las alimentaciones de corriente que van hacia cada cuadro eléctrico. Entonces, aquí tenemos una derivación individual, aquí lo podéis ver. Es la fase de corriente, ¿vale? Que puede ser negra o marrón, ¿de acuerdo? Monofásico puede ser incluso gris, negro, marrón o gris, ¿vale? En trifásico también suele ser negro, marrón o gris. Normalmente usamos negro o marrón en monofásico, ¿vale? Entonces tú entra tu entrada de cable, por ejemplo, pues en este caso la tenemos marrón, pues marrón. Entra la fase de corriente marrón, entra el neutro que es azul, ¿vale? El neutro de corriente que es azul, y entra la tierra que es de color amarillo-verde. Yo la tengo aquí abajo, ahora os explicaré por qué la tengo aquí abajo, ¿vale? Y entra la tierra también amarillo-verde, que eso es la derivación individual hacia la vivienda, la que trae nuestra alimentación de corriente para luego alimentar la instalación de toda la corriente,
de la vivienda, ¿vale? Quiere decir que yo en este cuadro eléctrico voy a controlar la instalación, el consumo y el refuerzo que yo necesito para toda la instalación de mi vivienda. Y todo inicia desde aquí, todo inicia desde la entrada de la derivación individual, donde tenemos la fase, el neutro y la tierra. La fase puede ser negra o marrón, ¿de acuerdo? Y el neutro de color azul. La tierra es amarillo-verde. Bien, el grosor de esa derivación individual, os lo explico. El grosor de esa derivación individual tiene que ser de 10 milímetros, puede ser de 16, en fin, el grosor va a según los metros de distancia a donde esté ese cuadro eléctrico. Así funciona. De todo eso ya hablaremos en otra clase, el consumo que aguanta cada cable y todo eso hablaremos en otra clase. Hoy vamos a matizar en lo que es el cuadro eléctrico y la base de lo que es la instalación. Y otro día iremos hablando de la correcta instalación según el consumo, según todo, porque eso es un mundo, ¿vale? Entonces, entramos con la derivación individual hacia nuestro IGA, ¿vale? El interruptor general automático del cuadro eléctrico. Como habíamos hablado, puede ser de 10 milímetros o más el grosor de ese cable, según la distancia que haya hacia el cuadro eléctrico. Bien, entonces metemos la fase a la derecha y el neutro a la izquierda. Normalmente, os lo voy a explicar, normalmente suele ser así. Fase a la derecha, neutro a la izquierda. Pero siempre fíjense en los elementos eléctricos que siempre tienen una N, ¿vale? Siempre vienen con una N donde te indican dónde va el neutro. Suele venir junto al tornillito donde se atornilla el cable. Pues junto al tornillito donde se atornilla el cable, ahí suele venir una N, y eso significa neutro, ahí tienes que meter el neutro, vale. Entonces ya llegamos a nuestro IGA, interruptor general automático con nuestra derivación individual de 10 milímetros. Entramos por la parte, entramos por la parte alta, perdón, porque esto ya fue un error mío ya de entrada, ¿vale? Ok, al IGA siempre se le entra por la parte alta. No haya errores en esto, ¿vale? Esto es muy importante, porque yo aquí cuando hice el esquema no veas la cagada que me pegué. Vamos a ver. A liga entramos siempre por la parte alta. Vamos a ponerlo bien. Ahí, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el azul? Vale, entramos por la parte alta liga. Después, desde liga salimos hacia la parte alta o la parte baja del PCS. Atentos a esto, chicos. Atentos a esto. Vamos a borrar el cable viejo y esta conexión la vamos a hacer juntos. ¿Vale? Vamos a hacer esta conexión juntos. Borrando ese cable viejo. Bien. Vale. Hagamos un repaso. Entramos con nuestra derivación individual y siempre entramos por la parte alta del IGA. ¿De acuerdo? Fase a la derecha, el neutro a la izquierda, sí, así lo marca. ¿De acuerdo? Siempre pone una N donde nos indica dónde entra el neutro. IGA significa interruptor general automático. Después salimos del IGA al PCS y salimos del IGA por la parte baja. Seguimos llevando los mismos dos cables con el mismo grosor. Quiere decir que llevamos nuestra fase y nuestro neutro con el mismo grosor de 10 milímetros, saliendo de la parte baja del IGA, ¿vale? Y vamos hacia el PCS. ¿Qué es lo que hace nuestro PCS? Tan llamado sobretensión. ¿Vale? Eso lo que hace es proteger todos nuestros electrodomésticos de la vivienda. Cuando tenemos una subida de potencia y se puede cargar los electrodomésticos que tenemos en nuestra vivienda, ¿vale? ¿Qué es lo que impide eso? Eso lo impide nuestro PCS, nuestra sobretensión. Es lo que hace que si alguna vez pasara una cosa así, saltaría y no se cargaría los electrodomésticos. Vale, este es el uso que tiene. ¿Qué pasa con el sobretensión? Todo el mundo siempre se habla. Siempre por los elementos eléctricos del cuadro eléctrico se entra por la parte alta. Siempre se entra por la parte alta. Exacto. Podéis, por ejemplo, considerarlo así para que nunca se os olvide. Siempre entramos por la parte alta. Siempre por la parte alta y salimos por debajo. Pero no siempre, chicos, hay una excepción. La excepción está con el PCS. Ustedes cuando compren un PCS, un sobretensión, siempre les pondrá una pegatina de fabricante donde ponga entrada por parte superior.
O la pegatina la pone aquí abajo. Entrada por la parte inferior. ¿Qué te está diciendo con eso? Te está diciendo que tu alimentación de corriente tiene que entrar por donde lo pone la pegatina. Cuando tú sales desde el IGA, cuando tú entras con la alimentación de corriente por la parte alta del IGA y luego sales con la alimentación por la parte baja, entrarás con esa alimentación en el PCS a según lo ponga el fabricante. Si el fabricante pone que el PCS, la alimentación tiene que entrar por la parte alta, pues entonces automáticamente cogemos los cables y los ponemos por la parte alta. Si dice que tiene que ser por la parte baja, pues los ponemos por la parte baja. En este caso, en nuestra instalación que estamos haciendo aquí, en nuestra pizarra, vamos a hacer que entra por la parte baja y que sale por la parte alta, ¿de acuerdo? Porque el fabricante así lo pone. Entonces venimos y sacamos nuestro neutro y lo ponemos en el neutro de la parte baja del sobretensión. Y lo mismo hacemos con la fase. Cogemos la fase y lo ponemos en la parte baja del sobretensión. El grosor de esos cables, como habíamos hablado. Hasta el momento, hasta que yo diga lo contrario, el grosor de esa línea tiene que ser igual que el grosor de la alimentación individual que alimenta la vivienda. Si son 10 milímetros, pues el grosor sigue siendo de 10 milímetros, ¿vale? Ahí no hay cambio, hasta que yo diga lo contrario. Ahí no hay cambio. Bien, salimos de liga por la parte baja y entramos en el sobretensión a según nos indica el fabricante. En este caso estamos suponiendo que entramos por la parte baja. Salimos del sobretensión por la parte alta y alimentamos el diferencial, el ID, lo alimentamos por la parte alta. Acordaos, siempre hablamos, se alimenta todo por la parte alta, excepto en el sobretensión, que ahí lo pone el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces llegamos al ID, saliendo del sobretensión por la parte alta y entrando en el ID, el tan famoso diferencial que tiene el botoncito con la T, que le das al botoncito y salta la corriente. Bien, el ID. ¿Qué hace el ID? ¿Qué hace el diferencial? Bien, en toda vivienda tú podrás ver en todo cuadro eléctrico que a lo mejor no hay sobretensión, que a lo mejor no hay PCS. Es más, te podría decir que en el más del 90% de las viviendas que yo he visto, casi no tienen sobretensión en las viviendas. De hecho, en mi casa, que es una vivienda que ya tiene su tiempo, tampoco tiene sobretensión. Estoy esperando ahorrar un par de perras, comprármelo y ponerlo. Pero eso es muy importante porque es lo que protege los electrodomésticos de la casa. Y yo aquí no es una tontería porque tengo 2 lavadoras, tengo una nevera, tengo un congelador, tengo un lavavajillas, tengo varios electrodomésticos, un termoeléctrico. Vamos, tengo varios electrodomésticos que pueden ser dañados si algún día pasara algo así. Por no tener el PCS, el sobretensión. Vamos, ya nos lo pondremos. Bien, el ID, ¿qué hace el ID? Para que no nos desviemos mucho. El ID se llama diferencial. El ID es el diferencial, es lo que nos protege a las personas. Lo que te protege a ti, a mí y a todas nosotros. Por eso siempre veréis que en un cuadro eléctrico eso nunca falta. La palanquita con el botoncito, el diferencial. Eso nunca falta. ¿Por qué? Porque si metemos un dedo en un enchufe y nos pegamos el chuchazo, hace el diferencial. ¡Pa! Porque eso es lo que protege a las personas. ¿De acuerdo? Eso también tiene un soporte de consumo y también tiene un número máximo de elementos a soportar. ¿De qué elementos? De los PIA, de los que vamos a hablar ahora. ¿Vale? Que también hablaremos en otra clase cuántos números de elemento o consumo tiene cada elemento y el diferencial cuántos elementos puede soportar en total. Porque habrá que hacer sumas, sobreconsumo y todo eso. Que todo eso lo explicaremos en otra clase. Ahora quiero que entendáis exactamente cómo funciona lo que es la base de la electricidad. Bueno, pues entramos por la parte alta del diferencial, que es lo que protege a las personas. Simplemente está ahí, por en caso de emergencia, de que nos dé un chuchazo, eso salte y corte la instalación, porque tiene la sensibilidad suficiente para que salte antes de que nos pase una desgracia. Oye, Cota, ¿y qué pasaría si no tuviera diferencial? Bueno, si no tuvieras diferencial, a lo mejor sería bueno que tuvieras en casa una caja de pino, porque seguramente te toque ir bajo tierra. Posible. No probable, pero posible. Bien. Vamos a ver, entonces diferencial. Muy importante que esté en nuestro cuadro eléctrico y que nunca exceda el número de elementos que tiene que soportar ese diferencial. ¿Vale? Bien, luego salimos por la parte baja del diferencial y entramos alimentando la parte alta de los PIA. ¿Ok? ¿Qué significa PIA? PIA significa pequeño interruptor automático. ¿Vale? Es un pequeño interruptor automático el PIA. Entonces, ¿qué es lo que hace el PIA? Bien, pues el PIA lo que hace es soportar la potencia necesaria
que tiene que llevar cada línea. Quiere decir, hay una línea prevista y un PIA previsto para cada situación de la vivienda, a según el electrodoméstico que sea, o a según si es alumbrado, o el consumo que vaya a llevar esa parte de la instalación de la vivienda. Bien, pues eso mismo es lo que hace el PIA. En este caso siempre empezamos más arrimado al diferencial con el PIA más grande. El PIA más grande que lleva una vivienda monofásica, pues es de 25 amperios, ¿vale? 25 amperios. Bien, el PIA de 25 amperios tiene un consumo. Ya hablaremos, como he dicho, del consumo de cada cosa. Bien, ese consumo es para soportar una vitrocerámica y un horno, ¿vale? Para vitrocerámica y horno. Quiere decir que nosotros tenemos un PIA de 25 amperios y tiene que salir un cable, una línea de cable de 6 milímetros. Ahí empezamos. ¡Pa! Quiere decir que venimos con 10 milímetros entrando derivación individual hacia la vivienda. Luego salimos de liga y salimos de liga con nuestra derivación individual. Me estoy liando. Igualmente con la cometida de 10, ¿vale? Con 10 milímetros, entramos en el PCS con 10 milímetros, salimos del PCS con 10 milímetros, entramos en el ID, el diferencial con 10 milímetros, y salimos del ID a la parte alta del PIA de 25 amperios con 10 milímetros. Hasta ahí, 10 milímetros, ¿de acuerdo? Y salimos por la parte baja del de 25 amperios hacia el enchufe de la vitrocerámica y el horno con un cable de 6 milímetros. ¿Por qué 6 milímetros? Porque, como os he dicho, el grosor tiene que aguantar un consumo. Cuanto más gordo es el cable, más consumo aguanta. El hornillo más grande de una vitrocerámica, ¿vale? Consume unos 3000 vatios, el más grande, ¿vale? Para que podáis entenderlo. En cambio, tenemos la línea de alumbrado que es de 1,5 milímetros, ¿vale? Es un cable de 1,5 milímetros y, si no me equivoco, creo que consume unos 2200 vatios. Vamos, ya no soportaría ni siquiera el hornillo más grande de la vitrocerámica, porque el cable se calentaría, saltaría cualquiera de los elementos de la instalación, podría ser el diferencial o podría ser ese mismo PIA que está soportando esa potencia. Vamos, para que lo podáis entender. Entonces, cada cable aguanta un consumo según el electrodoméstico. Llegamos al PIA de 25 amperios y en el PIA de 25 amperios entramos con 10 milímetros por la parte alta y por la parte baja salimos con 6 milímetros hacia el enchufe de la vitrocerámica y el horno. Luego seguimos puenteando del PIA de 25 amperios de la parte alta, puenteamos hacia el PIA de 20 amperios, ¿vale? Que tiene su nombre también, que le llaman C4, que es donde van todos los enchufes de electrodomésticos y zonas húmedas, ¿vale? Y todo eso, para que podáis entender. Y así vamos puenteando todos los PIAs, siempre con el grosor de 10 milímetros, con el mismo grosor que estamos trayendo de la derivación individual. Y así vamos puenteando todos los PIAs a raíz de que pasamos del diferencial, todos los PIAs se puentean por la parte alta. Fase y neutro y fase y neutro, con el mismo grosor de la línea. Hay unas regletas que se venden, que no hace falta hacer los puentes con cables, sino que hay unas regletas ya para hacer esos puentes, para que lo podáis entender. Bien, entonces vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento que tenemos en el cuadro es el PIA de 20 amperios, el tan llamado C4. A mí no me gusta usar hoy en día el C4, ¿vale? Pero os voy a decir, porque muchos de ustedes en vuestros cuadros eléctricos antiguos veréis el C4, ¿vale? Lo vais a ver el C4. Y normalmente en otros cuadros eléctricos más modernos no hay C4, a no ser que haya aire acondicionado. Si hay aire acondicionado, entonces sí se le mete un PIA de 20 amperios, ¿vale? Por el consumo que lleva el aparato. O de 25 amperios, o sea, según el consumo que vaya a llevar el aparato, ¿vale? Pero el C4, ¿qué es lo que hace el C4? Si no, el C4 lo que hace, amigos, es coger todo lo que son el enchufe de la lavadora, el enchufe del termo, el enchufe de lavavajillas, vamos, de todos esos electrodomésticos, y los lleva a un registro, ¿vale? Para que lo podáis ver aquí, y los lleva a un registro, por ejemplo, vienen las líneas de los enchufes, ya hablaremos el grosor de esas líneas, hablaremos ahora de ellas, ¿vale? Vienen todas esas líneas y los pones en una regleta, todas las fases juntas, todos los neutros juntos, ¿vale?
de esas líneas de lavadora, lavavajillas, termo, y los llevas hacia una línea de 4 milímetros que sale del C4, del pía de 20 amperios. Sale el cable del pía de 20 amperios por la parte de abajo, de 4 milímetros de grosor, y engancha las líneas todas de 2 milímetros y medio, ¿vale? De 2 milímetros y medio de los enchufes de lavadora, lavavajillas, termo, y engancha todo, ¿vale? Es como si viniera hacia aquí, pa, y viniera una regleta en la fase y el neutro de 4 milímetros, y en el otro lado de la regleta estaría pues las fases y los neutros de 2 milímetros y medio. Y así se hacía el C4. ¿Por qué no me gusta a mí ya poner el C4, ¿vale? El pía de 20 amperios para lo que son los electrodomésticos. Porque resulta que si luego se me avería un electrodoméstico, ¿vale? Si se me avería un electrodoméstico, se me va a saltar seguido el C4. El pía de 20 amperios me va a saltar seguido. Entonces voy a tener, por culpa del termo que está averiado, no voy a poder usar la lavadora, no voy a poder usar el lavavajillas y otros electrodomésticos más que pueda tener a ese pía de 20 amperios, ¿vale? Entonces a mí eso no me interesa. A mí me interesa que si mi electrodoméstico se estropea y es el termo, pues quiero que simplemente el pía del termo sea el que salte. El que tenga la avería, que yo vaya al cuadro eléctrico, baje el pía del termo y el resto de la instalación funcione perfectamente hasta que yo solucione ese problema. Así es lo que quiero yo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Pasamos a los pías de 16 amperios. Los pías de 16 amperios, que son los que van con cable de 2 milímetros y medio. El mismo cable que llevan los enchufes. Y cada pía de esos, también lo he dicho, soporta una potencia, ¿vale? Creo que anda sobre los 3.800 vatios, lo que soporta la línea de 2 milímetros y medio. 3.800 vatios. Ustedes pueden mirar en radiales y todo eso, que siempre pone el consumo, 1.800 vatios, 2.000, 2.500 vatios. Por ejemplo, si tienes un enchufe con cable de 1,5, ya no podrías enchufar esa radial de 2.500 vatios porque ya se excede del consumo de la línea. ¿Vale? Se excedería del consumo de la línea de 1,5. Vale, pero ahora estamos hablando del pía de 16 amperios que lleva línea de 2,5. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace esto? Pues de aquí yo salgo hacia los enchufes de mis electrodomésticos, amigos. Quiere decir, yo pongo mi cuadro eléctrico, cojo de repente y digo, voy a eliminar el C4. Y cojo y elimino el C4. Digo, ¡paf! Fuera el C4. Me dejo el de 25 amperios, ¿vale? Me dejo el de 25 amperios y voy a poner pías de 16 amperios. Pías de 16. Voy a poner uno para la lavadora. ¡Pum! ¿Vale? De 16 amperios. Uno para la lavadora, con su palanquita, ¿vale? Estas son las palanquitas que tengo dibujado, como que subes y lo bajas, simplemente para eso. Pongo otro de 16, vamos a poner lavadora para no olvidarnos. Uno para la lavadora. Otro de 16 amperios para la secadora, ¿vale? Bien, ¿qué más? La nevera no, la nevera la ponemos con los enchufes de cocina, ya hablaremos ahora de eso. Bien, más electrodomésticos, tenemos la lavadora, tenemos la secadora, tenemos el termo, vale. Otro de 16 amperios para el termo. Bueno, y así sucesivamente con los electrodomésticos de las zonas húmedas o electrodomésticos donde llevan bastante consumo. Entonces le metemos su propio pía. ¿Qué quiere decir esto? Vale, esto quiere decir que yo hago aquí lo de siempre. Lo de siempre. Cojo la línea, el cable de 10 milímetros o con regleta, que también las venden, y empiezo a puentear los pías por la parte alta. Hago fase, fase y fase. Y luego vengo y hago neutro, neutro y neutro. Y ya tengo alimentados los pías. Ahora yo tengo que salir hacia los enchufes. Bien, ¿este es el enchufe de la lavadora? Ok, pues salimos con línea de 2 milímetros y medio, ¿vale? Con cable de 2,5, que es el cable que nosotros ponemos para enchufes, cable de 2,5, y salimos hacia el enchufe de la lavadora. Bien, el neutro y la fase. Hacia el enchufe y alimentamos el enchufe de la lavadora. Ya eso está alimentado en el cuadro y ese enchufe está alimentado y está reforzado. ¿Por qué? Porque, como he dicho, cada pía de estos aguanta la potencia con su cable.
Quiere decir, si el PIA es de 25 amperios, el cable tiene que ser de 6 milímetros. Si el PIA es de 20 amperios, el cable tiene que ser de 4 milímetros. Si el PIA es de 16 amperios, el cable tiene que ser de 2 milímetros y medio. Si el PIA es de 10 amperios, el cable tiene que ser de 1 milímetro y medio. ¿Vale? Oye, Cota, ¿y yo podría coger y poner un PIA de 25 amperios y meterle cable de 1,5? No. No deberías, por supuesto que no, porque se te va a quemar el cable, se va a quemar la instalación, ¿vale? Cada PIA va con el grosor de su cable, aquí lo estoy explicando y lo estoy detallando bastante claro. Entonces ahora estamos con los PIAs de 16 amperios que lleva líneas de 2,5, ¿vale? Entonces salimos con la fase y el neutro hacia la lavadora, salimos con la fase y el neutro hacia la secadora, y salimos con la fase y el neutro hacia el termo. Hacia el termo. Bien, es así de claro. Eso es así de claro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Oye, pero es que si me pongo a abusar a meter electrodomésticos en mi casa, al final, ¿hasta dónde se va a extender ese cuadro eléctrico? Ahí está, amigos míos. Pues cuantos más electrodomésticos y más consumo vayamos a repartir en la vivienda, usaremos más PIAs. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí ya tenemos 4 PIAs, tenemos vitrocerámica y horno, tenemos lavadora, tenemos secadora y tenemos termo. Después iría el PIA de 10 amperios, ¿vale? El PIA de 10 amperios, PIA 10 amperios. Ok, esto, el PIA de 10 amperios, como siempre, puenteamos la parte alta, fase y neutro, y por debajo sale línea de 1,5 milímetros, ¿ok? Cable de 1,5. PIAs de 10 amperios llevan cable de 1,5. Entonces, sale un cable de 1,5 y otro cable de 1,5 que sería la fase y el neutro. Eso alimenta el alumbrado de la vivienda. El alumbrado de toda la vivienda. Todo lo que tenga que ver con luces de la vivienda va alimentado por cable de 1,5. Pero aún no hemos llegado ahí. Primero quiero matizar un punto muy importante en el que estábamos hablando de el límite que tenemos nosotros de PIAs. En fin, tenemos un diferencial, este diferencial nos protege a nosotros, pero este diferencial tiene que soportar un número determinado de PIAs, ¿vale? Tiene que soportar un número determinado de PIAs. No puede superar un máximo de 5 PIAs, y eso siempre y cuando que la suma de los 5 no supere el total del soporte del ID, del diferencial. ¿Vale? Ya hablaremos de consumo, ya hablaremos de todo eso en otra clase. Como me importa a mí ahora es que entendáis cómo funciona la instalación eléctrica, para que lo único que tengáis que saber sea cuánto soporta cada línea, qué podemos hacer y qué no, cómo hacemos las sumas y cómo hacemos todo ese porcentaje que necesitamos para saber el consumo. Eso lo daremos en más clases. Primero vamos a entender cómo funciona esto. Bien, veamos, entonces tenemos 5 PIAs. ¿Qué pasa si yo ahora quiero meter más? Quiere decir, yo tengo 2 plantas y en las 2 plantas quiero hacer lo mismo. Quiero poner una cocina también voy a querer poner una lavadora, una secadora y todo eso. ¿Vale? Pero en cambio yo no quiero poner otro contador, sino quiero que vaya con el mismo contador de la vivienda. Entonces respetamos el cuadro eléctrico que tenemos y lo ampliamos, o hacemos otro cuadro eléctrico en la parte superior repartiendo la derivación individual, o en el mismo cuadro eléctrico extendemos más elementos, lo ponemos más grande y extendemos más elementos. Quiere decir, yo llego aquí y tengo pues un diferencial y 5 elementos, 5 PIAs, ya no puedo poner más porque este diferencial no soporta más, ¿vale? Pues pongo otro diferencial en mi cuadro eléctrico, ¿vale? Pongo otro diferencial y luego cojo del PCS, del sobretensión y alimento mi diferencial, ¿vale? Desde el PCS, ¿vale? Estábamos saliendo por la parte alta del PCS, pues sacamos otra salida del PCS para alimentar, por la parte alta nuestro otro diferencial, nuestro otro ID, ¿vale? Así de sencillo es. Aquí tenemos el botoncito, la palanquita y le ponemos ID, para que se identifique. Y después, ¿qué hacemos a raíz de ahí, Cota? A raíz de ahí de que ya hemos desplazado otro diferencial para que soporte más elementos en el cuadro eléctrico. Bien, pues hacemos lo mismo que abajo. Salimos por la parte baja del diferencial, alimentamos la parte alta del PIA
de todos los pías. Al llegar aquí a la parte alta de este pía ya puenteamos todos los pías. Y por la parte baja de los pías salimos hacia el electrodoméstico que nos corresponde según el consumo. ¿Vale? Es así de sencillo. Oye, pero es que arriba voy a poner otro pía de 25, otro de 16, según los electrodomésticos, como hemos hablado. ¿Y si fueran tres? ¿Y si fueran tres diferenciales? Porque resulta que me voy a hinchar a poner no 10 pías, sino 15 pías. Vale, pues habría que poner un tercer diferencial. Pues pondríamos un tercer diferencial, ¿vale? Pondríamos un tercer diferencial y seguiríamos alimentándolo del PCS, ¿vale? Seguiríamos alimentándolo del PCS, pues sacaríamos la alimentación del PCS y lo llevaríamos a la parte alta del diferencial. Así de sencillo, lo llevaríamos a la parte alta del diferencial. Y ahí lo alimentamos. Oye, y al final que le metemos 6, 10 y 20 cables por la parte alta del PCS para poder alimentar todos los diferenciales que pongamos. No, existen regletas. Regletas de cuadro eléctrico, ¿vale? No me acuerdo ahora cómo se llaman. Que tú las instalas, sales, tú tienes aquí la regleta, tú sales del PCS hacia la regleta y de esta regleta sales con tu fase y tu neutro para alimentar todos los diferenciales. No hace falta que estemos llenando los tornillos del PCS de cables. No hace falta. Hay regletas de cuadro donde salimos del PCS a la regleta y de ahí salimos hacia los diferenciales. Pero para que entendáis cómo funciona lo que es el cuadro eléctrico de la vivienda. Vale, es así de sencillo. Es así de sencillo. Entra la alimentación individual hacia la parte alta de liga, la fase y el neutro. Mínimo de 10 milímetros, ¿de acuerdo? 10 milímetros. Todo varía según la distancia, donde está el cuadro eléctrico y tal, y así será superior los milímetros de grosor. Bien, y luego salimos por la parte baja de liga y alimentamos el PCS, que es el sobretensión, el que protege los elementos, ¿vale? Los electrodomésticos. Lo alimentamos por la parte baja o por la parte superior, según lo indique el fabricante. Lo mismo, tiene 3 agujeros, uno para la fase, otro para el neutro y otro para la tierra, que de esto no hemos hablado aún. ¿Vale? Otro para la tierra. En el tercer agujero que tiene de tierra el PCS en sobretensión, de ahí sale la tierra. Nuestra tierra sale de aquí del PCS, ¿vale? Y se viene una regleta. Una regleta donde engancha la tierra de la derivación individual, lo que sería la alimentación de corriente de la vivienda, que se viene también para esta regleta, y de aquí, de esta regleta, también sale la tierra hacia los registros de la vivienda. Así es como funciona la tierra, solo viene a la vivienda para meterse en una regleta y comunicarse con el resto de las tierras, la tierra que viene del PCS, del sobretensión, y las tierras que vienen de los registros. Es para lo que viene a la vivienda la tierra, para hacer esa comunicación por todos los lados. Lámparas, enchufes, que eso lo explicaré, que ahora vamos a la parte más interesante, que es cuando vamos a hacer una instalación. Sobre todo, no en esto, porque aquí ya salimos del PCS, nos metemos en el diferencial por la parte alta, salimos del diferencial por la parte baja, y ahí alimentamos por la parte alta todos los pías. Y luego con cada pía salimos con el grosor de línea correspondiente hacia su enchufe. Pero luego llegamos al pía de 10 amperios, que es el pía de alumbrado. El pía de 10 amperios, papá. Esta es la parte más entretenida de una instalación eléctrica. Porque todo es muy fácil hasta que llegamos al pía de 10 amperios. Bien, imaginemos que este es el cuadro eléctrico, pero vamos a poner solo el pía de 10 amperios. Este es el pía de 10 amperios, ¿vale? Pía 10 amperios, donde por la parte alta vendría el puente del otro pía al lado, ¿vale? Vendría el puente, la fase y el neutro, y por debajo sale la línea de 1,5 fase y neutro. Línea de 1,5 fase y neutro. Bien. Línea de 1,5 fase y neutro. Neutro y fase. Pero ¿hacia dónde va esa fase y ese neutro?
Vale, vamos a entrar en una de las habitaciones. Quiero que me sigáis, que estéis muy atentos en lo que voy a explicar ahora, porque el alumbrado es la parte más complicada de una instalación eléctrica de una vivienda, porque todo lo demás es sencillo. Tú vas poniendo, según normativa, toda la instalación en el cuadro eléctrico con sus elementos y sales con el cable correspondiente según su grosor, ¿vale? Según el PIA y el grosor del cable que tiene que llevar por el PIA hacia el enchufe que tienes que alimentar. Hasta ahí todo es muy sencillo y muy fácil, pero llegamos al alumbrado. Y el alumbrado es la parte más complicada de las instalaciones eléctricas monofásicas de una vivienda. Supongamos que tenemos un registro aquí. Un registro, ¿vale? Aquí tenemos una habitación y tenemos un registro en la habitación. Aquí tenemos una lámpara. Aquí tenemos una lámpara. Tenemos una lamparita. Aquí tenemos, por ejemplo, un interruptor para encender esa lámpara. Este sería el plan sencillo, ¿vale? Plan sencillo. ¿Por qué vamos al registro? Traemos la fase y el neutro para el registro. Fase, entramos en el registro y el neutro. ¿Por qué lo llevo para el registro y no directamente para hacer la instalación de alumbrado? Fácil, vamos, eso tiene ciencia, ¿no? Eso no tiene ciencia, mira. Eso es porque yo tengo que llevar la alimentación de 1,5 fase y neutro al registro, porque luego tengo que salir hacia otro registro que está en otra habitación para alimentar el alumbrado en otra habitación. Y de ahí lo mismo hacia otro registro para alimentar el alumbrado en otra habitación y en otra y así sucesivamente. Por eso lo llevamos al registro directo y no directo a lo que sería la instalación, ¿vale? Para poder seguir repartiendo esa alimentación de corriente de registro a registro. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bien, fácil. Tenemos un interruptor. Los interruptores traen 2 agujeritos. Los interruptores tienen 2 agujeros. ¿Vale? La lámpara tiene 3 cables. La lámpara tiene la vuelta de lámpara, aunque la vuelta de lámpara nunca puede ser de color negro, porque el color negro es lo que más significamos los electricistas en las viviendas como fase. Puede ser gris o puede ser marrón. Normalmente es sugerible que la vuelta de lámpara sea gris. Puede ser marrón también. Igual que las vueltas de conmutada tienen que ser gris o marrón. Nunca del mismo color que los electricistas consideramos que es fase, que normalmente lo usamos el negro. Bien, sigamos. Pues tenemos 3 cables. Tenemos el marrón, ¿vale? El cable marrón de la lámpara. Tenemos el neutro de la lámpara y tenemos el cable amarillo tierra de la lámpara. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que esta lámpara funcione? Para que podamos hacer que la lámpara esta funcione. Pues es muy sencillo. Lo que nosotros hacemos para que esta lámpara funcione es, acordaos que nosotros sacábamos del PCS, del cuadro eléctrico, la tierra, ¿verdad? La regleta. Vale, y de esa regleta entraba también la tierra de la alimentación, la derivación individual de la vivienda. Bueno, pues de esa regleta sale la tierra hacia el registro. ¿Vale? Sale de un registro a otro. ¿Por qué hacia el registro? Porque esa tierra tiene que alimentar las tierras de las lámparas, las tierras de los enchufes, y todas esas líneas siempre van hacia los registros, para que se puedan comunicar todas las tierras en sí. Lo mismo que hacemos con la fase y con el neutro, ¿vale? Para poder seguir repartiendo y alimentando el resto de la instalación de la vivienda. Entonces estamos entrando ahora mismo por nuestro primer registro de alumbrado, por así decirlo, saliendo del PIA de 10 amperios del cuadro eléctrico directamente al primer registro que nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo cojo la tierra y la llevo con esta tierra, a la regleta. Aquí pongo una regleta y emborno esta tierra con las tierras. ¿De acuerdo? Vamos a ver, normalmente el grosor de las tierras, normalmente ustedes todas las ven embornadas todas juntas. No pasa nada por embornarlas todas juntas, aunque sean de diferente grosor. Porque lo que hace la tierra es recoger todo ese residuo de electricidad que tú absorbes, ¿vale? Que tú absorbes o que la derivación expulsa, lo que hace es llevarlo a tierra, exactamente a lo que dice el nombre, a tierra, a una varilla de tierra de una aleación de cobre y metal que está enterrada a 1 metro o más de 1 metro entrado en la profundidad, ¿vale? Y humedecida para hacer que la corriente se vaya a tierra. Eso es lo que hace la instalación de tierra. Entonces no importa el grosor de los cables, sino que lo que importa que todo ese camino de túneles, todos entrelacen entre sí para llegar a la varilla.
Quiere decir que todas las tierras tienen que llegar a la tierra de la varilla. ¿Y la tierra de la varilla cuál es? La que entra en la vivienda, ¿vale? La que entra con la derivación individual. ¿Ok? Entonces pongo la tierra con las tierras. Otra cosa muy importante, también pueden coger y separar las tierras por milímetros para más fácil la avería. Pero aunque las separen, tarde o temprano se tienen que comunicar, ¿vale? Aunque tú las vayas separando 1,5 y llevo pues el cable de 1,5 hacia la borna del cuadro eléctrico, la tierra de 2,5 las voy embornando y llevo la de 2,5 hacia la borna, y lo mismo la de 4 y lo mismo la de 6, y luego las pones en la misma borna donde entra la tierra del PCS, donde entra la tierra de la cometida, ¿vale? De la derivación individual, y donde entra la tierra de los registros, quiere decir la tierra de 1,5, la de 2,5, la de 4, la de 6. ¿Por qué aquí? Porque se van a comunicar igual. Al llegar a la regleta se va a comunicar con la tierra de la varilla. Pero es más sencillo para localizar una avería. ¿Por qué es más sencillo para localizar una avería? Porque si yo sé que yo tengo una avería en un enchufe, ¿vale? Y cada vez que enchufo coge y me salta la corriente, entonces no soy capaz de encontrar la avería y tengo que desconectar las tierras para poder localizar esa avería. Entonces, ¿cómo las desconecto? Pues desconecto las tierras de 2,5, y al desconectar las tierras de 2,5 automáticamente los enchufes que están alimentados con línea de 2,5 no van a tener tierra y es más fácil a mí localizar la avería. Vale, eso es lo que hacen muchas veces, pocos lo hacen, ¿vale? Pocos lo hacen. Normalmente abren registros y empieza a desconectar tierras para tú poder ir localizando la avería y todo eso. Pero pocos lo hacen, ¿vale? Pero sí, pero es un trabajo correcto hacerlo así, separando las tierras. Bien, entonces, ¿cómo íbamos hablando? Pues llevo la tierra al registro para que se comunique con las tierras. Luego yo aquí cojo el neutro, y el neutro lo comunico con el neutro en el registro, ¿vale? En el neutro. ¿Con qué neutro lo tengo que comunicar? Aquí sí es muy importante. Aquí tú cuando llegas al registro te vas a encontrar un montón de neutros de cable de 1,5, un montón de neutros de cable de 2,5 y así sucesivamente de 4 y posiblemente hasta de 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Quieto. Si es de 1,5, sabemos que viene del pie de 10 amperios, sabemos que es alumbrado. Entonces nosotros ponemos cables de alumbrado con alumbrado. Quiere decir, todos los de 1,5, todos los neutros de 1,5 van juntos. Todas las fases de 1,5 van juntas en el registro, ¿vale? Todos los neutros de 2,5 van juntos. Todas las fases de 2,5 van juntas. Y así las de 4 y así las de 6. No mezclamos porque entonces estaríamos intercambiando, estaríamos mezclando las potencias que aguanta un pía y el otro. Porque si tenemos un pía de 16 amperios y un pía de 10 amperios y juntamos los neutros de 1,5 con los de 2,5 y los neutros y las fases de 1,5 con las de 2,5, estamos sobrecargando ese consumo de esos dos pías. No están haciendo su función por individual. Por eso mismo usamos cada milímetro de cable, siempre lo llevamos a la regleta con su milímetro de cable. En este caso, cable de 1,5 de neutro hacia el neutro de 1,5. ¿Y qué hacemos con la fase? Pues la fase la traemos y la traemos aquí al interruptor. La fase la alimentamos en el interruptor. ¿Y qué hacemos con la vuelta de lámpara? Pues la vuelta de lámpara al interruptor, al otro agujero del interruptor, que tiene dos agujeros. Uno para recibir la fase de corriente y otro para recibir la vuelta de lámpara. Automáticamente tú, cuando pulsas el interruptor, la luz se enciende y apaga. Y ahí ya tienes la instalación de luz de esa habitación o ese cuarto de lavar donde hay un simple interruptor y una simple lámpara. Pero ahora nos vamos a meter a un dormitorio. Nos vamos a ir a meter a un dormitorio donde tenemos una conmutada en un dormitorio, ¿vale? Vamos al dormitorio. Seguimos dejando el registro. ¿Por qué seguimos dejando el registro? ¿Por qué? Porque ahora, desde este registro, nuestra fase tierra y neutro, pues vamos hacia el registro de la otra habitación. Supongamos, venga, vamos a dibujar otro registro, venga. Supongamos, llegamos al registro de la otra habitación, que estará comunicado entre sí, un registro a otro entre tubos. Y yo, entre esos tubos, llevo la alimentación de 1,5 de fase, neutro y la tierra. ¿Vale? Llevo la alimentación de 1,5 de fase, neutro y la tierra. ¿De acuerdo? Pero resulta que en esa habitación lo que yo tengo es
una conmutada, tengo el interruptor de la entrada de la habitación y el interruptor del cabecero de la cama. Entonces, ¿cómo debo de actuar yo ante esa circunstancia? Bien, pues yo cojo y digo, aquí tengo mi lámpara, supongamos, aquí tengo mi lámpara, aquí. Voy a poner mi lámpara aquí, ¿vale? Yo tengo mi lámpara aquí en la habitación, aquí tengo el interruptor, el conmutador de la entrada, porque ya estamos hablando de conmutadas. Cuando hablamos de conmutadas ya no son interruptores de 2 agujeros, ya son conmutadores. Los conmutadores tienen 3 agujeros, ¿vale? No se olviden, conmutadores. Por dentro se les ven 3 agujeros. A los conmutadores y a los interruptores se les ve 2. Pero por la parte de fuera tú solo ves la plaquita donde tú golpeas para encender y apagar la luz, ¿vale? Entonces, tenemos un conmutador aquí en la entrada de la habitación y otro conmutador aquí en el cabecero de la cama, ¿vale? También tiene 3 agujeros. Y volvemos a lo mismo. Pues la lámpara tiene vuelta de lámpara, ¿vale? Tiene vuelta de lámpara, tiene su tierra y tiene su neutro. Pues volvemos a lo mismo, chicos. ¿Dónde va el neutro? Al registro, con los neutros de 1,5. Bien, llevamos el neutro de la lámpara al registro con los neutros de 1,5. Bien. ¿Dónde va la tierra, chicos, de la lámpara? Lo mismo, al registro. La tierra con las tierras de 1,5 en el registro. ¿A dónde va la vuelta de la lámpara? La vuelta de la lámpara va a uno de los 3 agujeros que tiene el conmutador, que normalmente siempre viene señalizado con una chapita de diferente color, ¿vale? Que es donde indica que la que es de diferente color es donde le entra la vuelta de lámpara o la fase de corriente. Y las otras 2 pestañas que son del mismo color es para las vueltas de conmutada, lo que yo voy a explicar ahora. Bien, quiere decir que nosotros ahora mismo salimos con la vuelta de lámpara y lo llevamos a la parte del conmutador que le corresponde. Cogemos la fase de corriente de aquí del registro y lo llevamos para el otro conmutador. Lo llevamos para otro conmutador, a la parte que le corresponde. Y después, 2 vueltas de conmutada, que se llaman así vueltas de conmutada, que es un cable que viene desde este agujero del conmutador a este agujero, y otro cable que viene desde este otro agujero del conmutador a este otro agujero del otro conmutador. Eso lo que está haciendo es que tú puedas encender ese punto de luz en 2 sitios diferentes, encender y apagarlo. Eso es a lo que se le llama una conmutada, ¿de acuerdo? Ahora seguimos y nos vamos hacia otra habitación. Vamos allá. Nos vamos hacia otra habitación. Volvemos hacia otra habitación. Seguimos con nuestro registro, alimentamos el otro registro en la otra habitación con la fase, el neutro y la tierra. Pero esta habitación tiene 3 puntos de encendido de una conmutada con cruzamiento. Quiere decir, un punto de luz que enciende en 3 sitios diferentes. En la puerta de la entrada, en un lado del cabecero de la cama y en el otro lado del cabecero de la cama. Entonces, ¿cómo se hace esa instalación? Fácil. Aquí tengo mi lámpara. Y aquí tengo un conmutador. ¿Os acordáis? Para las conmutadas usamos conmutadores que tienen 3 agujeros. 1, 2, 3. Al final de la conmutada, otro conmutador, ¿vale? Con 3 agujeros. El principio y el final. Pero me falta otro cabecero de la cama. Pues aquí le meto un cruce. El cruce tiene 4 agujeros, ¿vale? A partir de 2 puntos de encendido, a partir de ahí ya metemos cruce. El cruce tiene 4 agujeros. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues ponemos el cruce en el otro lado del cabecero de la cama, que tiene 4 agujeros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con la tierra de la lámpara? Pues la tierra de la lámpara la llevamos a la tierra del registro con las tierras del registro. ¿Qué hacemos con el neutro de la lámpara? Pues el neutro lo llevamos con el neutro de 1,5 que haya en el registro, para alimentar neutros, ¿vale? ¿Qué hacemos con la vuelta de lámpara? Pues miren, la vuelta de lámpara se va al conmutador, como habíamos hablado.
al conmutador en la pestaña señalizada diferente. Acordaos, hay una siempre que es diferente, que es donde entra la fase de corriente o la vuelta de lámpara. No importa en qué conmutador entre la fase y en qué conmutador entre la vuelta de lámpara, donde más cómodo y más cerca te quede uno o el otro. Fase de corriente la sacamos del registro y la llevamos a la parte que le corresponde en el conmutador, ¿vale? Quiere decir que en la conmutada, en un conmutador tiene que entrar o fase o vuelta de lámpara. Y en el otro conmutador, lo mismo, tiene que entrar fase o vuelta. Quiere decir que si aquí entra la vuelta de lámpara, pues aquí entra la fase. Es así. Si aquí entra la vuelta de lámpara, pues entraría la fase aquí. Vale, una vez tengamos aclarado esto, si viene la vuelta de lámpara para un conmutador y la fase de corriente hacia el otro conmutador. Pues después iría vuelta de lámpara, vueltas de conmutada, ¿vale? Vueltas de conmutada. Dos vueltas que irían desde este conmutador a este, la otra vuelta del conmutador a este, pero por la parte alta del cruce. Entrarían las dos vueltas de un lado por la parte alta o por la parte baja, ¿vale? Por la parte alta o por la parte baja. No hagan una por la parte alta y otra por la parte baja, no. Pondrían las dos vueltas del conmutador, las lleváis, los dos cables de 1,5 de las dos vueltas de color gris o marrón, ¿vale? Las lleváis y las ponéis por la parte alta o por la parte baja del cruce. Y por el otro lado del cruce salís hacia el otro conmutador, ¿vale? Lleváis una vuelta hacia el conmutador y la otra vuelta, ¿vale? Automáticamente lo que está haciendo esto es que cuando ustedes toquen cualquiera de los tres pulsadores, se encenderá este punto de luz en cualquiera de los tres puntos de encendido, ¿vale? Esto es una conmutada con cruzamiento. Bueno, con esto llegamos hoy al final de nuestra clase de teórica, ¿vale? Quiere decir que cuando nosotros hagamos la instalación de corriente en el cuadro eléctrico ya sabemos a dónde tenemos que llevar cada línea de fuerza, con su pía, con sus milímetros de grosor que lleva cada pía el cable, ¿vale? Y cuando llegamos al alumbrado, pues lo más complicado que tenemos en la instalación eléctrica de una vivienda de alumbrado, pues es simplemente el saber hacer una conmutada o una conmutada con cruzamiento. Es simplemente eso lo más difícil en una instalación de vivienda monofásica de una vivienda. Luego también depende mucho el número de lámparas y todo que lleve la vivienda, ¿de acuerdo? Quiere decir que si lleva muchos focos, muchas lámparas o una cosa de locos, pues entonces tendría que llevar más pías de 10 amperios, porque si un pía de 10 amperios aguanta un consumo de unos 2.200 o 2.400 vatios, no estoy seguro ahora, ¿vale? Ya hablaremos de eso. Aguanta ese consumo, quiere decir que el número de lámparas que yo coloco no puede pasar de esos 2.200 vatios de consumo que me aguanta esa línea, porque entonces saltará la corriente, se calentará el cable y saltará el pía, ¿vale? Saltará la corriente en el cuadro eléctrico. Entonces ahí debería de poner pues otro pía más de 10 amperios. Quiere decir, una parte de la instalación de alumbrado de la vivienda la hago con un pía de 10 amperios porque lleva muchas lámparas y no quiero excederme del consumo que aguanta ese pía, y la otra parte de la instalación la hago con otro pía de 10 amperios para que me aguante también la otra parte del consumo, ¿vale? Lo mismo son con los enchufes. Cuando nosotros hacemos una cocina, ¿vale? Siempre, que eso no hemos hablado aún, es verdad, eso no hemos hablado. Cuando nosotros tenemos en el cuadro eléctrico, siempre tenemos un pía también, ponemos un pía de 16 amperios, que en el cuadro eléctrico, que también usamos para alimentar los enchufes de encima del pollo de la cocina, de encima de la cimera, estos enchufes que usamos para lo que es una cafetera o lo que sea, ¿vale? Y también el de la nevera, lo usamos para enchufes de cocina. También ponemos uno de 16 para enchufes de cocina. Y luego ponemos otro más de 16 amperios, que no tiene nada que ver con electrodomésticos ni con zonas húmedas, ¿vale? Pero que es para alimentar los enchufes todos del salón, de las habitaciones, ¿de acuerdo? Quiere decir que nosotros cuando estamos en las habitaciones tenemos registros, ¿vale? De este enchufe sus tres cables vienen al registro, de este otro enchufe sus tres cables vienen al otro enchufe, de aquí se embornan las fases, los tierras y los neutros de 2,5 de los enchufes y se llevan hacia el otro registro, ¿vale? Hacia el otro registro del salón, fase tierra y neutro de 2,5 hacia el otro registro del salón, para coger los enchufes del salón,
fase, tierra y neutro, para embornarlos también aquí en una regleta, ¿vale? Para que después saquemos la línea de 2,5 que va a alimentar en el pie de 16 amperios. Al final, la línea de 16 amperios del pie de 16, la línea de 2,5, alimenta en este registro cogiendo los enchufes del salón, en este registro los de la habitación, pero siempre y cuando sin exceder el consumo máximo que aguanta un pie de 16 amperios, que creo que son unos 3.400 o 3.800 vatios, no estoy seguro ahora, que me lo tengo que revisar. Entonces, si yo tengo un montón de enchufes donde yo voy a poner un ordenador, voy a poner una estufa, voy a poner varios electrodomésticos en los enchufes del salón o la habitación, yo lo primero que tengo que estar seguro es que esos electrodomésticos no van a exceder el consumo que aguanta ese pía. Porque si ese pía me aguanta, suponer, unos 3.400 vatios, y yo, cuando me ponga a poner como un loco en invierno, que si la estufa encendida, de la estufa ya me coge 2.500 vatios, luego pongo el ordenador, luego pongo el televisor, y 2 boberías más en los enchufes habituales que suele haber por la vivienda para tú darte servicio, y te excedes de los 3.400 vatios y te está saltando la luz. Entonces, no, si yo sé que voy a tener mucho consumo en mi vivienda con los enchufes que suelo poner por ahí en el salón o en las habitaciones para darme servicio, pues sé que voy a enchufar muchos electrodomésticos y muchas cosas a diario y sé que tengo el riesgo de que voy a excederme de esos 3.400 vatios que aguanta el pie de 16 amperios, pues entonces automáticamente lo que hago es poner otro pie de 16 amperios más en el cuadro para alimentar una parte de los enchufes que tengo para servicio. ¿Vale? Pues así funciona. Bueno, espero que os haya quedado claro un poquito el tema de la básica de electricidad. Otros días hablaremos de consumo, lo que soporta cada línea y todo eso, ¿vale? Cosas a las que tenemos que tener cuidado. Hablaremos también de cómo se arreglan averías, cómo localizar averías. Hablaremos un poquito de todo, ¿vale? Pero eso cada día que vayamos con las clases. Como siempre, vamos haciendo alguna vez una clase de fontanería, otra vez hacemos una de electricidad, otra vez hacemos una de albañilería, otra vez pues toca un poco la moral a empresarios, pues hablando de cómo se debe llevar una empresa, y bueno, y así, ahí andamos, al día a día. Lo importante es ayudar. Bien, entonces, ya llegamos al final de la clase de electricidad, mis queridos amigos. Si tenéis alguna duda con todo el tema que hemos dado hoy, que no he tenido tiempo ya casi ni a ver vuestros comentarios, sino que me metí a fondo ya con el tema, me metí a fondo ahí y apenas pude ver vuestros comentarios. Pero bueno, como siempre, en el TikTok subiré un cachito de este directo, ¿vale? Lo subiré a mi TikTok y ahí cualquier duda que os haya quedado, me lo ponen y yo automáticamente, pues, al siguiente clase de electricidad, pues os la respondo. Este directo, toda aquella persona que quiera ver este directo para repasar todo lo que dimos y enterarse de todo esto. Bien. Eso lo pueden hacer en mi canal de youtuber Pica y Desescombra. Ustedes ponen Pica y Desescombra y ya os aparece ahí el profesor Cota, ¿vale? Y ahí podéis ver todos los directos, porque todos los directos que hago en TikTok, pues después los subo a mi canal de youtuber para el que no lo haya podido ver. En otro dato de telecomunicaciones, porteros, etcétera. Lo más complicado de las telecomunicaciones, o hablemos de los porteros, es cuando vamos a hacer un edificio con todas las líneas de cables que lleva y cada línea es de un portero, de un teléfono de cada vivienda y todo eso. Pero si lo que vas a hacer es para una casa, un chalet o un edificio de 2 o 3 plantas, tienes unos porteros increíbles, con videocámara, eso te lo digo yo, con videocámara, increíbles, que van con 2 cables. Ay, sí, con 2 cables, fase y neutro. Fase y neutro. Tú alimentas el videoportero con fase y neutro y solo tienes que llevar una línea de 2 cables hacia el monitor que va dentro de esa vivienda, otra línea de 2 cables hacia el otro monitor que va dentro de la vivienda. Una instalación súper sencilla y fácil. Cualquier persona puede abrir el esquema, ver el esquema de ese videoportero y ver que es una instalación sencilla de 2 cables. Como si es una instalación de 4 cables. Vuelvo, lo repito, todos los porteros o videoporteros siempre traen un esquema donde te indica colores de cables y donde van cada color en cada sitio. Es así de sencillo. Lo único que necesita un electricista es saber dónde alimentamos la central. Lo que nos importa a los electricistas es dónde alimentamos la central, dónde traemos nuestra alimentación de corriente fase y neutro y a dónde hay que meterla en el aparato. Eso es lo que a mí me interesa. El aparato dice que tiene que entrar aquí, pues lo meto ahí. Y luego el mismo aparato te indica las líneas que van de conexión hacia cada teléfono de portero de la vivienda,
¿vale? Te lo pone el mismo esquema. Tú vas mirando el esquema y te pone número 1, cable amarillo hacia el número 1 del teléfono de la vivienda. Número 2, cable rojo hacia el número 2 del teléfono de la vivienda. Número 3, cable verde hacia el número 3 del teléfono de la vivienda. Número 4, cable azul hacia el número 4 del teléfono de la vivienda. Te lo pone el esquema. Ah, bien, pues esta vivienda la alimento con estos 4 cables numerados tal cual pone. En la centralita pongo en esos números vivienda primero A y los 4 cables hacia el teléfono del primero A y ahí los mecanizo. Eso sí es un portero de 4 hilos, ¿vale? Y lo mismo, y luego a otra vivienda. ¿Qué es lo que tienes que localizar en una instalación de videoporteros? Va, pues imagínate, loco, que nos encontramos con una instalación... ¡Épale, que se nos va a topar el carajo! Nos encontramos con una instalación de un videoportero donde va a haber ya 24 viviendas, que tenemos a lo mejor, pues mira, vamos a poner 6 viviendas por aquí y 6 viviendas por este lado, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí la central del videoportero, donde tiene que repartir, y aquí tenemos un teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono, otro teléfono y otro teléfono. Vale, tenemos unos 8 teléfonos de unas 8 viviendas y tenemos un videoportero con sus 8 botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, automáticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí para que todo este ruede y funcione? Bien, miro el esquema. El esquema me dice que desde el primero A hasta el portero del primero A tengo que llevar 4 cables y colocarlos según la numeración que me pone en el esquema. Vale, quiere decir que el portero tiene el número 1, número 2, número 3 y número 4 en el teléfono. Y aquí por la parte de atrás del botón tiene el número 1, número 2, número 3 y número 4. Pues yo llevo esas líneas hacia el teléfono. La número 1, la número 2, la número 3 y la número 4 tal cual como me lo dice. Y así lo hago sucesivamente en uno, del botón 2 hacia ese piso, del botón 3 hacia este, del botón 4 hacia ese, y así sucesivamente. Entonces el problema lo tengo cuando yo vengo con todos los cables para abajo de las viviendas y me encuentro aquí, pues imagínate, a 4 cables por vivienda, son 4 y 4, 8, 16, 32 cables. Me encuentro aquí abajo con 32 cables. Y yo como sé que 4 cables son los de cada botón, porque tengo 32 cables. Pues fácil, cuando tú vas poniendo las líneas de los cables los vas marcando. Quiere decir, estos 4 cables son la vivienda primero A. Escríbelo bien, con un permanente, y que no se te borre, porque como se te borre, hay que jalar para ver qué cables se mueven y de qué vivienda es, o mirar la continuidad con el tester para localizar las líneas y saber cuáles son cuál. Un rollo, un desbarajuste. Por eso todo electricista lleva cinta aislante y lleva bolígrafo o rotulador para ir apuntando vivienda primero A, vivienda primero B, segundo B. Y cuando llegan aquí abajo es tan fácil. Ah, aquí pone primero A, pues estos van conectados aquí. Aquí pone primero B, estos van conectados aquí. Y después la fuente de alimentación, lógicamente, tiene que ir alimentada con fase y neutro, o fase y neutro y tierra si llevase tierra. Pocos he visto yo con tierra. Pero bueno, fase y neutro. Entonces yo traigo de un registro de la vivienda, y un registro de los que tengo en la vivienda, tiene que ir alimentado con línea de 1,5. Pues cojo una línea de 1,5, fase y neutro de la vivienda, ¿vale? De aquí, y llevo la fase y el neutro y alimento el portero. ¿Cómo funcionan los vídeos porteros de 2 cables? Pues más fácil aún. Muchísimo más fácil aún. Los vídeos porteros de 2 cables, pues tiene su centralita, ¿vale? Tiene su centralita con la cámara y tiene la que está dentro de la vivienda con el monitor, ¿vale? Es así de sencillo. Esto lleva una alimentación de corriente con fase y neutro. Yo traigo mi alimentación del registro, fase y neutro. Y después lleva 2 cables que van desde el monitor, desde la cámara hasta el monitor. 2 cables conectados tal cual como pone el esquema. El cable 1 tiene que ir del número tal al número tal, y el cable 2 del número tal al número tal. Pues así tal cual como pone el esquema lo conecto. Y ya tengo mi videoportero. Cuando yo pito, pi, pi, sale señora Juana. Dime Pedro, Juana me abre, sí voy. Y Juana le da el botón y la cancela se abre, no se olvide, porque también hay otros 2 cables que van hacia el aparatito de la cancela, ¿vale? Hacia donde está la apertura de la puerta, que son otros 2 cables que van del aparatito aquí. 1 y 2. Fin, que llevaría 2 cables de alimentación de la videocámara. Y lo mismo pasa con el portero del edificio, ¿eh?
también salen sus 4 cables, porque esos son 4 que van también desde la central, donde están los números, que salen los 4 cables, o 2, para alimentar la cerradura, ¿vale? También tiene sus 2 cables. ¿Dónde van conectados? Lo pone el esquema. El número tal y el número tal son para alimentar en el número tal y el número tal de la cerradura. El esquema lo pone. ¿Vale? Y lo mismo, sale para aquí. Entonces, cuando señora Juana le da al botoncito para abrir la puerta, automáticamente la cerradura hace ¡ni! Y ya puedes abrir. Bueno, aclaradas vuestras dudas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Tiene 4K, este no me ha entendido aún muy bien. Este no. Pero bueno, vale. Lo que tú digas, amigo. Listo, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Vuelvo y repito, esto no hace falta ni ser electricista para esto. Ustedes vais a Carrefour, Merlin, Leroy Merlin, cuando salga de la gana, y ustedes compran cualquier videoportero y trae un esquema. Trae un esquema. Y como cualquier cosa electrodoméstico, cualquier cosa en una vivienda, tiene que ir alimentado con una fuente de alimentación fácil y neutro. Vamos, eso no viene, a no ser que tenga pilas o batería, eso no viene a hacer milagros como la Virgen de Guadalupe, yo lo monto y funciona solo, no. Siempre tiene que haber, hacia donde tú vas a montar el aparato, tiene que haber una alimentación de fase y neutro. Y el resto del montaje lo pone el esquema. ¿Vale? Eso que no diga el hombre ese, eso no es así, no, porque para ser electricista lo tienes que saber, porque estás poniendo en entredicho lo que estoy diciendo de que es así o no es así, porque eso lleva 4 cables, fase neutro, no, perdona, según el videoportero, según la marca, llevará 2 cables, llevará 4, a lo mejor los 4 que llevan no son lo que tú dices, sino otros nombres diferentes, según la marca, según el fabricante, llevará la instalación 2 cables o 4, e irá montado tal cual como ponga el esquema que pone el fabricante. A lo mejor los que tú has montado pone que lleva fase, neutro, vuelta o altavoz, ¿vale? Y todo eso, y otros pues a lo mejor solo llevan 2 cables. Quiere decir que la fase y el neutro alimentan la centralita y lo único que llevan son los 2 cables de altavoz y recibir de lo que es del aparato de la vivienda. Según el fabricante, por lo cual yo no me meto en eso de que no, esto tiene que conectarse siempre así, porque no lo estoy diciendo. Como electricista, titulado en el año 99, que ya tengo hasta los pelos blancos. Vale, te estoy diciendo, ni yo lo digo, ni yo justifico de que eso se tiene que hacer así, porque yo sé que cada fabricante tiene su montaje, su instalación, ¿vale? Lo que sí sabemos todos es que todos van van alimentados con su fase y su neutro, no sé que venga a pilas, ¿vale? O que venga solar, ¿de acuerdo? O que venga a manivela, todos tienen que ir alimentados, ¿vale? Eso es lo único que yo estoy diciendo. Todos los aparatos se alimentan con la fase y el neutro. Y a raíz de ahí nos guiamos por el esquema que nos traiga el aparato. ¿Vale? Puede ser lo que tú estás diciendo, puede ser otra cosa diferente. Por eso no podemos justificar, eso no es así, eso es así, eso es así, porque estoy cansado de que la gente diga eso. Otro más que siempre me decía, tú que eres electricista, venga, esta pregunta va para ti. Atento a la pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde está la entrada del PCS? Dímelo. ¿Por dónde se entra el PCS? Porque el 90% de los electricistas me dicen lo mismo. Venga, dímelo, ¿por dónde se entra el PCS? Cuando hacemos la instalación del cuadro eléctrico y metemos nuestra derivación individual, la metemos desde liga hacia el PCS, ¿por dónde entras? ¿Por la parte baja o por la parte alta del PCS? Venga. Sí, los primeros llevaban muchos más cables, es cierto. Creo que llevaban como 6 o 8. Eso era una cosa de locos, vamos. Eso sí es verdad. Imagínate si había lío ahí o no para poder controlar todas las líneas que bajaban para abajo. Había que marcarlas todas y señalizarlas bien. A ver, ¿alguien me puede contestar por dónde entra la entrada de la alimentación del PCS? Del sobretensión. Si entra por la parte alta, si alimenta por la parte alta o si alimenta por la parte baja. ¿Alguien? Porque hay muchos que por la parte de abajo... Siempre por abajo, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Siempre por abajo, porque yo tengo escuchado que todos los elementos del cuadro eléctrico, sea liga, sean los pías, sea el diferencial, ¿vale? Todos se alimentan siempre por la parte alta. Pero hay una excepción, y esa excepción es con el PCS, ¿vale? Según diga el fabricante, ese es Joaquín, ese es. Este es un tío que sabe, un tío que es electricista, o al menos ha escuchado mi directo de hoy. Según diga el fabricante, exactamente, el fabricante siempre va a indicar con una pegatina si la alimentación del PCS es por la parte baja o por la parte alta. ¿Vale? Y he escuchado yo 1000 veces, no, siempre se entra por la parte alta, siempre se entra por la parte alta. Pues no,
Pues no, y cualquiera que esté aprendiendo lo estáis confundiendo. Y luego un día cojo un PC así, aunque el fabricante diga que entre por debajo, va a decir, no, yo como fulano de tal dice que por arriba, pues por arriba entro. No confundamos a la gente. Si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, lo mejor, mantenemos la calma. Bueno, amigos, si tenéis alguna duda, la resolvemos sobre la marcha, alguna pregunta, y si no, pues nos dejamos hasta el siguiente directo. Repito el nombre de mi canal de youtuber. El nombre de mi canal de youtuber es Pica y Desescombra. ¿Vale? Pones Pica y Desescombra y ahí siempre estoy picando a los oligarcas y desescombrando la basura. ¿Vale? Y subo mis directos del TikTok y todo eso. El enchufe de fuera. Vale, el enchufe de fuera, del exterior, ¿te refieres? Los enchufes de exterior. Vale, los enchufes de exterior. Como habíamos hablado, los enchufes de exterior son zonas húmedas. Y como tal, yo siempre le pongo, yo personalmente, siempre le pongo un pía de 16 amperios, ¿vale? Un pía de 16 amperios a todos los enchufes que yo tenga por la parte del exterior. Y al igual que le pongo su propio pía para esa zona húmeda de la parte del exterior, para las lluvias o lo que sea, yo les pongo un protector que hay para los enchufes, que son protectores plásticos, que son para enchufes de exterior, ¿vale? Son chasis protectores de plástico que son para eso, para estar en el exterior. Y siempre se lo pongo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si eso se daña? Que con el tiempo esos protectores de plástico se dañan y se pudren y se acaban cayendo. Entonces, cuando vienen las lluvias y empiezan a mojar los enchufes, el agua empieza a calar en los cables, entonces lo que hace es saltar la corriente en la vivienda. Entonces, imagínate que te salta la corriente y tú tienes los enchufes de la parte exterior, los tienes con los mismos enchufes de la vivienda. Pues tendrías un problema. Tienes una avería en la parte exterior y no puedes subir los enchufes de la vivienda, ni ver televisión, ni nada, porque lo tienes todo al mismo pía. Entonces, no, yo simplemente bajo el pie de 16 amperios de enchufes del exterior y automáticamente me relajo, veo tele y cuando tenga un rato voy y arreglo la avería para poder volver a levantarlo. Y solo me quedaría sin corriente en los enchufes de la parte exterior. Lo mismo haría con el alumbrado, ¿vale? Yo con el alumbrado, si tengo un chalet, lógicamente lo que hago es que el alumbrado de la parte exterior le pongo su propio pie de 10 amperios. ¿Vale? Le pongo su propio pie de 10 amperios. ¿Por qué motivo? Ya no es por el consumo, es por lo mismo que hemos hablado ahora. Si una lámpara cala agua y eso me crea una avería y me salta la corriente, al menos que yo pueda solucionarlo hasta que yo localice la avería, lo pueda solucionar cortando el alumbrado de la parte exterior, lo corto con el pie de 10 amperios. No me quedo sin luz en la parte de fuera de la casa y en la parte de dentro, porque todo el alumbrado de la casa está alimentado por el mismo pie de 10 amperios. Tanto el interior como el exterior. Y luego, en caso de avería, me quedo sin luz dentro de la casa. Sí podré tener nevera, lavadora y todo eso porque va independiente con sus pías. Pero puse todo el alumbrado junto al mismo pie. Y ahora tengo una avería en una lámpara del exterior y eso perjudica que hasta que repare la avería no puedo encender la luz en la casa. Por eso mismo yo independizo siempre las zonas. Inclusive si yo tengo un chalet de 2 plantas o un chalet de 3 plantas. Yo pongo un pía de 10 amperios por cada planta de alumbrado. Quiere decir, esta planta va a ir alimentado por este pía, esta otra por este pía y esta otra por este pía. Porque si algún día tengo una avería en el alumbrado de cualquiera de las 3 plantas, lo que no quiero es que me perjudique en el alumbrado total de las 3 plantas. De que me salte el pía de alumbrado por una avería y hasta que localice la avería no tengo luz en las 3 plantas. No, yo quiero que el alumbrado sea individual. Quiere decir, hay una avería en esa planta, me saltaría el pía de 10 amperios que alimenta el alumbrado de esa planta y no tendría solo corriente en esa planta hasta que encuentre la avería, pero en las demás sí tendría corriente. En fin, como buen electricista uno tiene que hacer un cuadro eléctrico en condiciones, que es lo que yo siempre digo. Según la demanda de metros cuadrados que tenga la vivienda, pues tenemos que hacer unas adaptaciones u otras. Vale, lo que no podemos hacer es usar simplemente 4 o 5 elementos en el cuadro eléctrico y alimentar toda esa burrada a esos 4 o 5 elementos solo. ¿Y todo por qué? Porque para ahorrarme billete. Vale, porque un diferencial vale 30 y pico euros o 40 euros. Un pía
vale a lo mejor 10 o 15 euros. Un DPN, que el DPN es como el PIA, pero más estrecho. Quiere decir, si yo no tengo mucho sitio en el cuadro eléctrico, tengo un cuadro de 12 elementos, de 12 huecos, cada PIA normal ocupa 2 huecos. Eso quiere decir que no podría poner más de 6 PIAs, ¿vale? Porque tiene 12 huecos. Entonces pongo DPNs, porque los DPNs son más finos y solo ocupan un hueco. Y eso ya son más caros, porque ya no te vale 10 o 15 euros como el PIA. Ya el DPN te vale a lo mejor 18 o 22 euros. Y eso todo va encareciendo. ¿Dónde está lo caro de una instalación eléctrica? En los elementos del cuadro eléctrico, en los mecanismos, ¿vale? Los mecanismos eléctricos que son caros, interruptores, conmutadores, enchufes, eso todos son de precios caros. Son materiales muy caros. De hecho, creo que en la construcción los materiales más caros que puedan haber están en la electricidad. Entonces, imagínate tú, como profesional, que voy a hacer una instalación eléctrica en tu vivienda, entonces yo te quiero cobrar los 3.000 euros igual por la instalación eléctrica, pero no me quiero gastar mucho en tu cuadro eléctrico, que realmente es el corazón de tu instalación. Quiero ponértelo según normativa, yo te lo quiero poner según normativa, pero no me quiero gastar muchas perlas. Te pongo un C4, como estábamos hablando al principio del directo, y con ese C4 te cojo todos los enchufes de los electrodomésticos y te los pongo ahí. Y el día de mañana, cuando tengas una avería en un electrodoméstico, pues no podrás usar ninguno de los electrodomésticos porque ese PIA va a estar saltando seguido. Entonces, para mí solo me costó comprar un PIA de 20 amperios y he resuelto que he conectado 5 electrodomésticos al PIA, o 4. En cambio, si yo tuviera que ponerte 5 PIAs de 16 amperios para no poner un C4 de 20 amperios, pues yo cogería 5 PIAs de 16 amperios y te llevaría un electrodoméstico a cada PIA. Pero ya estoy hablando que a lo mejor me tengo que gastar 15 o 18 euros por PIA, ¿vale? Ya son 5 PIAs, ya no es uno. Entonces es lo que hace un buen electricista. Un buen electricista asesora a su cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú como electricista tú dices, no, yo no puedo exagerar con los precios, no le puedo pedir el precio de un cuadro eléctrico perfecto, de la hostia, bonitísimo, cuando ellos a lo mejor quieren pagar el sencillo por normativa y suficiente, así sin más, ¿vale? No, pero eso ¿quién lo decide? Eso no lo decide el profesional a la hora de hacer el presupuesto para competir con las demás empresas. No, el profesional no tiene que competir con su presupuesto. El profesional tiene que competir siendo profesional. Entonces te acercas y llegas a tu cliente. Y dices, señor, yo haría esto, lo siguiente. Yo la normativa a mí me exige que yo le haga la instalación de esta manera, poniéndole un C4 y alimentándole al C4 todos estos electrodomésticos. Ah, vale, bien, le va a salir 300 euros más barata la instalación. Vale, más barata 300 euros. ¿Pero qué te percute eso? Eso te percute que si algún día tienes un problema en el lavavajillas, pues te saltará el C4, el PIA de 20 amperios. Y automáticamente eso hará que no puedas usar la lavadora, que no puedas usar el termo, porque todos esos electrodomésticos están alimentados al PIA de 20 amperios, al C4. ¿Sabes? Entonces fue más barata la instalación, pero ahora te ves con ese problema hasta que lo soluciones y no puedes estar usando esos electrodomésticos. Entonces yo voy y te digo, no, mira, yo tengo una instalación donde te va a salir 300 euros más cara, pero yo te voy a poner un PIA de 16 amperios por electrodoméstico. Quiere decir, si se estropea la lavadora, saltará el PIA de la lavadora. No perjudicará ni a la secadora, ni a lavavajillas, ni al termo, porque tienen sus PIAs totalmente independientes. Vale, eso es una cosa muy importante. Luego está también el consumo general, que de esto hay que hablar en otras clases. Está el consumo general que soporta una vivienda, que pueden ser 7.500 vatios, 10.000 vatios, 15.000 vatios. Está ese consumo. Entonces nosotros no podemos sobrecargar la vivienda llenándolo de electrodomésticos a saco y poniéndolos a funcionar todos al mismo tiempo, cuando sabemos que el soporte de la acometida de la derivación individual de esa vivienda, lo que sería el ICP del contador o la entrada de liga, no soporta a lo mejor más de 10.000 vatios de consumo. Entonces yo no puedo coger y poner en mi casa que si calefactores, que si de todo, cuando yo sé que tengo una contratación de 25 amperios y me voy a exceder del consumo de esa contratación. Entonces automáticamente cuando encienda la lavadora, encienda el termo, el horno, ¡pum!, me va a saltar la corriente. ¿Por qué? Porque al encender el horno o el hornillo más grande de la vitrocerámica, que ya consume solo 3.000 vatios, el hornillo más grande, al encender la lavadora que andará por sus 1.500 vatios o 1.800, al encender a lo mejor una plancha otros 1.800 y varios electrodomésticos más como la televisión, al final
me excedo del consumo contratado de la vivienda y me salta la corriente. Y me veo obligado a tener que estar desconectando un electrodoméstico o el otro, para que no me exceda del consumo, ¿vale? Por ejemplo, voy a usar el horno y la cocina para cocinar, pero acabo de usar el termoeléctrico, y el termoeléctrico ahora está encendido. Ahora el termoeléctrico está encendido porque la luz está encendida porque está cargando. Entonces, con el horno encendido, con la vitrocerámica y los dos hornillos que estoy usando, y el termo encendido porque está calentando, va a exceder el consumo contratado de la vivienda y me va a saltar la luz. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Apagar el termo, si voy a cocinar con el horno y la vitro, o apago el termo o pido subida de consumo, más a pagar en factura. Casi mejor apagar el termo, ¿vale? Ya encenderé el termo y lo pondré a cargar cuando termine de cocinar. En fin, tenemos también que tener en cuenta los excesos de consumo. Eso es algo que hablaremos en las siguientes clases. Muchas gracias. No sé tu nombre porque pone usuario 72, 73, 32, 36, 59, 46, 30, pero muchas gracias de todas formas. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Si no tenéis ninguna duda más, yo me voy a relajarme, ¿vale? Que me está esperando la piscina a ver si hace un día de calor hoy. Bueno, como siempre os prometo, mis conocimientos son gratuitos, totalmente altruistas, ¿vale? Electricidad, fontanería, albañilería, cómo sacar un presupuesto, dirigir una obra o cualquier tipo de problemas que tenga que ver con construcción, aquí se pueden comunicar conmigo. 24/7, mira, como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, trabajando 24/7 para todos ustedes. Muchas veces estoy sentado en el sillón viendo a lo mejor Heidi, el abuelito de Heidi, a lo mejor estoy viendo Spiderman y me sale un mensaje en el TikTok y me pone: profesor Cota, ¿serías tan amable de poderme explicar cómo podría hacer el replanteo del azulejo en mi casa y tal? Y automáticamente el profesor Cota ha visto y se ha quedado con tu mensaje. En ese momento esperará que termine Heidi. Cuando ya termine Heidi, llegará el profesor Cota, subirá aquí a su pizarra y contestando a su respuesta, le dirá con su comentario bien alto para que se vea y todo el mundo pueda entender su pregunta, y yo daré la respuesta a su pregunta para que también podamos resolver la respuesta que tengan las personas siendo en su pregunta. La misma pregunta, vamos, por así decirlo. Bueno, pues si no queda ninguna pregunta más, muchas gracias, amigo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hago oración para que obtenga mi carnet de conducir. Oye, Pedro, mira, yo te voy a decir, en esta vida lo que nosotros tenemos que hacer es orar por los demás, orar por los que realmente lo necesitan. Realmente el carnet de conducir no es una necesidad, sino es un privilegio que uno puede escoger durante su vida. Entonces, ¿qué te puedo recomendar para eso? Yo no voy a orar para que tú te quites el carnet. Yo voy a orar para que tú te esfuerces y estudies para quitarte el carnet. Voy a orar para que te esfuerces, para que cojas y le dedicas, si ves que estás teniendo muchos fallos en la teórica, cojas y te impliques más a hacer más test o ir más a clase. A eso voy a orar yo. Pero sí oraré por la gente que pasa hambre, por la gente que tiene necesidades y no tiene oportunidades. Por eso es por los que yo oro. Yo creo que Pedro, creo que era, gracias a Dios, tienes salud, espero que tengas trabajo y una maravillosa familia. Por lo cual, amigo, oraré porque estudies un poquito más y llegues el siguiente día en mi directo y me digas: ¿sabes qué, Cota? Me esforcé y lo saqué. Muchas gracias, amigo Jesús. Un saludo, campeón de Tenerife. Es profesor, no es cura, dice. Eso sí es buena. Saludos, Fernando. Bueno, es que si os queda, ¿sabes? Automatización, ¿qué va? ¿Qué va? Me ha interesado bastante, pero nunca le he metido mano, la verdad. Nunca le he metido mano a eso, ya no te podría... En eso sí que no te podría enseñar. Todo lo que tenga que ver de lo que yo estoy titulado, ¿vale? Instalaciones eléctricas monofásicas, de viviendas y comunidades, instalaciones de antena, de viviendas o comunidades, ¿vale? También, si tienes el medidor de campo, ¿vale? Lo tienes fácil, montas la antena, coges la señal con el medidor de campo y ahí ya terminas de conectar la instalación.
Si no tienes medidor de campo, pues lo haces a campo medida. ¿Sabes cómo es a campo medida? Te subes un televisor para arriba, para el tejado, ¿vale? Y empiezas a mover la antena con el televisor hasta que consigas la frecuencia, bueno, la frecuencia adecuada, que hoy en día es digital, o la coges o no la coges. Y acuérdate siempre que según desvíes la antena digital, la antena, pues los canales, cogerás tantos canales digitales más o menos. Entonces, intenta orientar bien la antena hacia donde están orientadas las demás y luego asegúrate allí mismo en el tejado, si no tienes un medidor de campo, subes un televisor y te aseguras de que estás programando todos los canales que hay hoy en día, canales digitales que hay hoy en día. ¿Vale? Es otra forma que hay cuando no hay un medidor de campo. No todo el mundo dispone de un medidor de campo, que solo los tienen los antenistas, ¿vale? Pero es una forma de medir sobre el campo. ¿Cómo puedes saber sobre alarmas? Uy, amigo. Uy. Mira, yo te diré una cosa. Lo primero, no te puedo asesorar mucho sobre alarmas, pero si pudiera asesorarte sobre alarmas, no lo haría. Lo haría porque yo no sé si estoy creando un delincuente en masa. Yo no sabría si estoy creando un delincuente al enseñarte a desactivar alarmas y te me vayas ahora a desactivar las alarmas de los medios negocios de tu pueblo. Vamos, eso no, pero sí te diré que trabajé en instalación de alarmas y te diré que las centralitas son muy sensibles y aunque tú quieras desactivar la alimentación de la centralita en sí tiene sus alimentadores, que son sus baterías, ¿de acuerdo? Que si tú cortas la alimentación, tiene sus baterías. La forma correcta de matar una alarma sería destrozando o anulando su centralita. Pero para llegar a su centralita primero tienes que pasar por todos los dispositivos de seguridad que tiene la alarma. Por lo cual lo mejor que es que vayas al INEM, solicites una ayuda y te relajes en casa, no cojas nervios ni busques problemas. Le comparto que me ha sacado el FP, a ver, vamos a ver aquí el compañero, vamos a ver, FP medio de mantenimiento de instalaciones de baja tensión, una gran bendición. Oye, Paz, pues me alegro, la verdad que estoy súper encantado. Es que de hecho, muchos de los objetivos que yo hago cuando hago mis vídeos es que la gente, para saber si le gusta esto, primero lo tiene que ver. Si está clarísimo que cuando tú entras en una empresa a trabajar no puedes ver lo bonito del oficio porque la mayoría de las veces no te dejan disfrutar de lo bonito del oficio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Pues yo lo que hago con mis vídeos no solo es enseñaros cómo funciona el oficio, sino también que cojan conocimientos para que puedan disfrutar y saber qué oficio os gusta más. Vamos, yo a lo mejor cuando doy electricidad habrá gente que diga, me encanta, es que me encanta la electricidad, es que yo voy a estudiar electricidad. Y mañana mismo a lo mejor hay 30, 40 personas más apuntándose a un FP de electricidad, así sea con 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque les gusta, han visto el contenido, les gusta el tipo de trabajo que se hace en la electricidad y se animan a sacarse el título. Otros les gustará la fontanería, cuando saco mis trabajos de fontanería, también tengo mis trabajos en obra también de fontanería y de electricidad, tengo trabajos en obra y aparte de mi teórica. Entonces habrá gente que le diga, yo quiero ser fontanero. ¿Por qué? Coño, porque me gusta la fontanería, me gusta, veo a cota, tal, me encanta, pues me voy a hacer fontanero. Y habrá otro que quiera ser albañil, vamos, esos habrá menos aún, habrá pocos, vamos, yo creo que más tirarán por la electricidad y la fontanería, pero aún habrá alguno que quiera ser albañil. Y aquí está el profesor Cota para enseñarle lo bueno y lo malo que tiene la albañilería, pero cuando se sabe hacer bien, se disfruta de lo bonito que queda. Cuando se dirige correctamente, cuando se ejecutan los trabajos por un orden correcto, con una calidad suprema, entonces eso da gusto disfrutar de este trabajo. Muchas gracias, Jesús. Yo tengo una poca noción de fontanería. Bueno, yo todas te diré, yo a mi canal de YouTube, Pica y Desescombra, subo todas mis clases. En este caso es una clase de electricidad y la subiré en cuanto termine el directo con ustedes, pues subiré a mi canal de YouTube, Pica y Desescombra, todo lo que es el directo de esta clase. También en el mismo canal, Pica y Desescombra, también tengo los directos de fontanería, donde explico teoría de fontanería. En mi contenido de TikTok, pues tengo en la práctica, tanto fontanería como electricidad en la práctica. Vamos, también explico albañilería. De albañilería aún no subí mucho, es que las clases de teoría
ahora estoy un poco liado y subo cuando tengo tiempo, más bien algún fin de semana, ¿vale? Cuando tengo tiempo, como lo estoy haciendo hoy. Ya lo que son las clases de albañilería nos meteremos más a fondo con la práctica para esta semana, para este lunes, porque me voy a poner a reparar cosas en mi casa. Entonces vais a estar vais a estar conmigo a diario mientras reparo todo eso en mi casa, la escalera, doy mortero fino. Bueno, yo os enseño cosas de albañilería mientras las voy ejecutando. Y al mismo tiempo pues iré haciendo alguna clase de teoría, como siempre, de electricidad, de fontanería. Pero bueno, siempre lo subo todo lo que son los directos de formación, alguno de crítica, bueno, por ahí anda, hay de todo un poco. Pero bueno, más bien de formación, de los que hago en el TikTok, pues siempre los subo a mi canal de youtuber Pica y Desescombra, para todos aquellos que no hayan podido ver el directo en TikTok. Ya solo las prácticas y otra etapa. Muy bien, Paz. Perfecto. Perfecto, me alegro, me alegro. Espero verte pronto en este gremio, antes de que me jubile, si llego a jubilarme. Hombre, hiciste instalaciones de cobre y algo de canalización. Yo qué sé, es que las instalaciones de cobre llevan mucho trabajo. Es que muchísimo trabajo, al final se te vuelve muy monótono, no sé, es que cada uno para cual. A mí me gusta la PPR. La PPR es una instalación muy bonita de montar. También me gusta, vamos, es que la base de la fontanería en realidad es la instalación. No importa de qué material esté hecho. Entonces, si no te gusta cómo son las instalaciones de fontanería, realmente ya no importa el material que trabajes, sino que ya no es algo que te atraiga. Muchas gracias, Monchu. Gracias, amigo. Yo quiero aprender. Bueno, aquí estamos siempre que tengo tiempo. Aquí estamos, hago los directos, subo mis conocimientos y día a día. Bueno, mis queridos amigos, invita a realizar una emisión live. Bueno, amigos, si tenéis alguna pregunta más, la resolvemos. Si no, me voy a tomar un café y me voy a tomar un descanso. A la tarde, pues, si veo que no tengo mucho que hacer, que lo dudo mucho, más bien así a la tarde-noche, pues a lo mejor hacemos un directo y os hablo un poquito de cómo dirijo yo las obras. Porque hoy iba a empezar el directo, lo iba a empezar pues hablando de eso. ¿Cómo dirige Cota las obras? ¿En qué se fija? ¿Qué partes ve importante que aporte la empresa? ¿Qué partes ve importante que aporten los trabajadores? ¿Y cuál es la parte importante que tiene que aportar el profesor Cota? Eso lo iba a dar hoy, esa clase. Pero como había prometido una clase de electricidad después de la de fontanería y no había tenido tiempo de hacerla, pues entonces he preferido cumplir primero con la clase de electricidad y entonces pues a la tarde o mañana haremos el directo de la clase de cómo Cota dirige las obras, en qué se fija y cómo sabe si va de camino al éxito o si va de camino al fracaso. Todos esos secretos que tengo, pues os los iré diciendo a diario. Bueno, mis queridos amigos, me voy a tomar un descanso. Os deseo un grandísimo fin de semana, que haga un día caluroso de esos que parten las piedras y que disfrutéis muchísimo de vuestra familia. Y no dejéis nunca de formaros. Si no podéis hacerlos en vuestro hogar, hacerlo por internet. Pero jamás dejéis de informaros y de coger cultura, porque al fin y al cabo es el futuro de cada uno de nosotros. Un saludo y bendiciones a todos.